Un sonido extraño rompe el silencio de la sierra sinaloense. No es el viento, no es un ave, no es el motor de alguna trocona subiendo por las brechas de terracería. Es un zumbido mecánico, constante, que se acerca desde el cielo. En cuestión de segundos, una explosión sacude los caminos rurales cercanos a la comunidad de Elotita Cross, y lo que parecía una jornada tranquila en las montañas de Sinaloa se transforma en un escenario que los habitantes de la zona jamás imaginaron presenciar. Las imágenes que circulan en redes sociales y que han sido verificadas por diversos medios locales no dejan lugar a dudas. Un dron teledirigido descendió sobre un grupo de hombres armados identificados como parte de la célula conocida como Rene 00, lanzando un artefacto explosivo que impactó directamente en el camino donde se encontraban. El estallido generó pánico inmediato, confusión total, y dejó a varios elementos en el suelo, mientras sus compañeros intentaban reaccionar ante una amenaza que no pudieron anticipar. Este ataque representa un punto de inflexión en la manera en que se desarrollan los enfrentamientos en el corazón de Sinaloa. La tecnología que alguna vez parecía exclusiva de conflictos internacionales, ahora sobrevuela los polvorientos caminos serranos de México, cambiando las reglas del juego de una forma que nadie esperaba. De acuerdo con fuentes locales y testimonios recabados en la zona, el ataque ocurrió en las inmediaciones de Elotita Cross, una pequeña comunidad enclavada en la sierra sinaloense, donde los caminos de terracería serpentean entre cerros y vegetación densa. Esta área ha sido históricamente disputada por distintas facciones que buscan el control de las rutas que conectan la sierra con los valles productivos del estado. Los videos captados durante el incidente muestran el momento exacto en que el artefacto explosivo hace contacto con el suelo. La detonación levanta una nube de polvo y escombros, mientras los hombres que se encontraban en el lugar corren desesperadamente en distintas direcciones buscando cobertura. El zumbido del dron continúa escuchándose en el audio de las grabaciones, lo que indica que el aparato permaneció sobrevolando la zona después del primer impacto. En las imágenes también se observa cómo varios elementos del grupo rival, identificados como parte del bloque de los Chapitos, intentan con visible dificultad arrastrar a un compañero que quedó tendido en el suelo tras la explosión. Los movimientos son caóticos pero muestran cierto grado de coordinación, con algunos hombres proporcionando cobertura mientras otros se encargan de mover al herido hacia una camioneta que esperaba a pocos metros del lugar del impacto. Testigos de la zona reportaron que al principio nadie comprendió lo que estaba sucediendo. Muchos habitantes pensaron que se trataba simplemente de un dispositivo de vigilancia, algo que se ha vuelto relativamente común en estas áreas donde los grupos armados utilizan tecnología para monitorear movimientos y detectar la presencia de rivales o autoridades. Sin embargo, cuando el estallido sacudió las inmediaciones, la realidad golpeó con toda su fuerza. Habitantes señalaron que el ruido de la explosión se escuchó a varios kilómetros de distancia, provocando que familias enteras cerraran inmediatamente sus puertas y ventanas, resguardándose en el interior de sus hogares. Varios pobladores llamaron a los números de emergencia para alertar a las autoridades sobre lo ocurrido, aunque la respuesta oficial tardó en materializarse debido a la lejanía y difícil acceso de la zona. El grupo conocido como Rene 00 ha operado en diversas áreas de Sinaloa como parte de las estructuras que responden a una de las facciones en disputa por el control del territorio. Esta célula, según información de medios locales y analistas de seguridad, se ha caracterizado por mantener presencia en puntos estratégicos de la sierra, controlando brechas y caminos que resultan fundamentales para el trasiego de mercancías y el movimiento de personal. La importancia estratégica de la zona donde ocurrió el ataque no puede subestimarse. Elotita Cross y las comunidades aledañas funcionan como corredores naturales que conectan distintas regiones de la sierra sinaloense. Quien controla estos caminos tiene una ventaja significativa en términos de movilidad y logística, lo que explica por qué estas áreas se han convertido en escenarios recurrentes de enfrentamientos y disputas territoriales.
Según analistas de seguridad que han estudiado la evolución de las tácticas utilizadas por los grupos armados en México, los ataques con drones representan una escalada tecnológica sin precedentes en el país. Lo que comenzó como el uso de estos aparatos para labores de vigilancia y reconocimiento ha evolucionado hacia su implementación como plataformas de ataque, capaces de lanzar artefactos explosivos con precisión considerable sobre objetivos específicos. Esta modalidad de agresión complica enormemente los operativos de seguridad y las estrategias defensivas de cualquier grupo. A diferencia de los enfrentamientos tradicionales donde las balaceras se desarrollan en un plano horizontal, los ataques desde el aire introducen una dimensión completamente nueva que resulta difícil de anticipar y prácticamente imposible de contrarrestar sin equipo especializado. Las grabaciones del incidente revelan detalles que permiten comprender la magnitud de lo ocurrido. En el momento del impacto, al menos una decena de hombres se encontraban en el área, algunos de ellos armados con rifles de alto calibre, que resultaron completamente inútiles ante una amenaza que venía desde arriba. La sorpresa fue total, y los primeros segundos posteriores a la explosión muestran una escena de caos absoluto. Los videos captaron cómo varios elementos intentaron dispersarse hacia la vegetación circundante, buscando protección entre los árboles y arbustos que bordean los caminos de terracería. Otros corrieron hacia las camionetas estacionadas en las cercanías, posiblemente con la intención de alejarse rápidamente de la zona de peligro. Sin embargo, el zumbido persistente del dron mantuvo a todos en estado de alerta máxima, sin saber si vendría un segundo ataque. En medio del caos, las imágenes muestran a varios hombres trabajando coordinadamente para evacuar a un compañero que aparentemente resultó alcanzado por la explosión o por fragmentos del artefacto. Con visible esfuerzo, lo arrastran por el camino de terracería mientras otros proporcionan algo de cobertura. Aunque resulta evidente que la incertidumbre sobre la ubicación exacta del dron dificulta cualquier tipo de respuesta organizada. Los habitantes que presenciaron el hecho desde la distancia describieron la escena como algo que nunca habían visto antes en la región. Acostumbrados a escuchar el sonido de las balaceras y a ver el paso de convoys armados por los caminos rurales, el ataque desde el aire representó una novedad aterradora, que les hizo comprender que las dinámicas del conflicto en su territorio están cambiando de formas impredecibles. De acuerdo con medios locales que han dado seguimiento al incidente, la intensidad del choque fue considerable. Aunque no se han confirmado cifras oficiales sobre el número exacto de personas afectadas por la explosión, las imágenes sugieren que al menos una persona resultó con lesiones de consideración, siendo evacuada rápidamente del lugar por sus compañeros. El uso de drones armados se ha convertido en una realidad cada vez más frecuente en los conflictos que se desarrollan en diversas regiones de México. Lo que alguna vez parecía una táctica experimental, limitada a zonas fronterizas donde los grupos armados cuentan con mayores recursos tecnológicos, ahora se extiende hacia el interior del país, alcanzando estados como Sinaloa, donde la disputa por el control territorial se intensifica día con día. Analistas señalan que esta evolución tecnológica responde a varios factores. Por un lado, los drones comerciales capaces de transportar cargas significativas se han vuelto más accesibles y económicos, permitiendo que grupos con recursos limitados puedan adquirirlos y modificarlos para fines ofensivos. Por otro lado, la efectividad demostrada de estos ataques en términos de generar pánico y desorganización en el enemigo ha incentivado su adopción como táctica regular. La ventaja que otorgan los drones a quien los utiliza resulta evidente. Permiten atacar desde una posición de relativa seguridad, sin exponer a personal propio al fuego enemigo, y generan un efecto psicológico devastador en las víctimas, quienes se enfrentan a una amenaza invisible, que puede aparecer en cualquier momento desde cualquier dirección. Esta asimetría táctica está redefiniendo la forma en que se desarrollan los enfrentamientos en las zonas de conflicto. Testigos de la zona reportaron que en las horas posteriores al ataque, un silencio inusual se apoderó de las comunidades cercanas. Los habitantes permanecieron resguardados en sus hogares, temerosos de que la violencia pudiera extenderse o de que nuevos ataques pudieran ocurrir en las inmediaciones. Los caminos rurales,
normalmente transitados por vehículos que transportan productos agrícolas o por familias que se desplazan entre comunidades, quedaron prácticamente desiertos. Habitantes señalaron que la incertidumbre fue el sentimiento predominante durante esas horas. Sin información oficial sobre lo ocurrido, y con rumores que circulaban rápidamente entre la población, muchas familias optaron por no salir de sus casas, ni siquiera para realizar actividades cotidianas. El miedo a quedar atrapados en medio de un posible enfrentamiento o a ser víctimas de un ataque similar mantuvo a la comunidad en estado de alerta máxima. Las autoridades estatales y federales no han emitido hasta el momento una postura oficial detallada sobre el incidente. Sin embargo, medios locales confirmaron que elementos de seguridad fueron desplegados en la zona en las horas posteriores para verificar la situación y recabar información sobre lo ocurrido. La presencia de fuerzas oficiales en estas áreas remotas siempre resulta complicada debido a las condiciones del terreno y a los riesgos inherentes a operar en zonas donde los grupos armados mantienen una presencia significativa. El silencio oficial contrasta con la abundancia de material visual que ha circulado en redes sociales, donde los videos del ataque han sido compartidos miles de veces, generando reacciones de sorpresa e incredulidad entre usuarios que observan cómo la tecnología está transformando la naturaleza de estos conflictos. Las imágenes hablan por sí solas, mostrando una realidad que muchos preferirían no creer. La lucha por el control de Sinaloa ha alcanzado niveles de intensidad que no se veían en años. Desde que las tensiones entre las principales facciones se agudizaron, diversos puntos del estado se han convertido en escenarios recurrentes de enfrentamientos, bloqueos y ataques que afectan directamente a la población civil. Las comunidades serranas, históricamente marginadas y con acceso limitado a servicios básicos, se encuentran ahora atrapadas en medio de un conflicto que parece no tener fin. El ataque con drones contra la célula RENE 00 representa un capítulo más en esta espiral de violencia, pero uno que marca un antes y un después en términos de las tácticas utilizadas. La introducción de tecnología aérea ofensiva eleva significativamente el nivel de peligrosidad para todos los involucrados, incluyendo a civiles inocentes que podrían verse afectados por ataques imprecisos o por daños colaterales. Según analistas de seguridad, esta escalada tecnológica plantea desafíos enormes para las autoridades encargadas de combatir a los grupos armados. Los operativos tradicionales, basados en la movilización de elementos terrestres y en el establecimiento de retenes y puntos de control, resultan insuficientes ante enemigos que pueden atacar desde el aire sin previo aviso. La necesidad de desarrollar capacidades antidrones se vuelve cada vez más urgente conforme esta modalidad de ataque se normaliza. La situación en Sinaloa refleja un fenómeno más amplio que se observa en otras regiones del país, donde grupos armados disputan el control territorial. La incorporación de tecnología avanzada, incluyendo drones, sistemas de comunicación encriptados y armamento cada vez más sofisticado, está transformando estos conflictos en enfrentamientos que se asemejan cada vez más a guerras convencionales entre fuerzas militares. Las imágenes que circulan del ataque muestran un paisaje que contrasta dramáticamente con la violencia que acaba de desarrollarse. Los cerros verdes de la sierra sinaloense, los caminos de terracería bordeados de vegetación, el cielo despejado que debería evocar tranquilidad. Y sin embargo, en medio de todo esto, el humo que se levanta del punto de impacto, los hombres corriendo desesperadamente, el zumbido mecánico del dron, que sigue sobrevolando como un depredador que acecha a su presa. Los videos captaron también los momentos inmediatamente posteriores a la evacuación del herido. Una camioneta arranca a toda velocidad por el camino de terracería, levantando una nube de polvo mientras se aleja del lugar del ataque. Otros vehículos la siguen, abandonando posiciones que minutos antes defendían con armas de alto calibre, pero que ahora resultan indefendibles ante una amenaza que viene del cielo. En el suelo quedan los restos del caos, objetos abandonados, casquillos dispersos, el cráter que dejó el artefacto explosivo al impactar contra la tierra. Las marcas de lo ocurrido permanecerán visibles durante días,
recordando a quien transite por ese camino que algo terrible sucedió ahí, que la guerra que se libra en estas montañas ha adquirido una dimensión nueva y aterradora. Habitantes que se atrevieron a asomarse después de que los vehículos se alejaron, describieron una escena de desolación. El silencio que siguió al caos resultó casi tan perturbador como el ruido de la explosión y los gritos que la acompañaron. Un silencio denso, cargado de incertidumbre, que se extendió por las brechas y los cerros, como una advertencia de que nada volverá a ser igual. De acuerdo con medios locales que mantienen corresponsales en la región, este no es el primer ataque con drones que se registra en Sinaloa en los últimos meses. Incidentes similares han ocurrido en otras comunidades serranas, aunque la mayoría no han sido captados en video, con la claridad que muestran las imágenes de este caso. La proliferación de estos ataques sugiere que al menos una de las facciones en conflicto, así ha desarrollado capacidades significativas en el uso de esta tecnología. La modificación de drones comerciales para convertirlos en plataformas de ataque no requiere conocimientos extremadamente especializados. Tutoriales disponibles en Internet, combinados con acceso a componentes que pueden adquirirse legalmente, permiten que grupos con recursos moderados puedan desarrollar estas capacidades en periodos relativamente cortos. El verdadero desafío está en la precisión del ataque y en la capacidad de operar los aparatos a distancias significativas sin perder el control. Analistas señalan que los drones utilizados en estos ataques probablemente son modelos comerciales de gama alta, capaces de transportar cargas de varios kilogramos y de volar a alturas que dificultan su detección visual. Los artefactos explosivos que transportan varían en sofisticación, desde dispositivos improvisados hasta granadas convencionales, adaptadas para ser lanzadas desde el aire. La efectividad de estos ataques depende de múltiples factores: las condiciones climáticas, la habilidad del operador, la precisión del sistema de liberación de la carga y la capacidad de mantener comunicación estable entre el dron y el control remoto. Sin embargo, incluso cuando los ataques no logran impactar directamente sobre el objetivo, el efecto psicológico que generan resulta devastador, sembrando el pánico y la desorganización en las filas enemigas. Testigos de la zona reportaron que en los días previos al ataque habían notado un incremento inusual en la actividad de grupos armados en las cercanías de Elotita Cross. Convoys de camionetas blindadas transitaban por los caminos de terracería con mayor frecuencia que lo habitual, y se escuchaban rumores de que algo grande estaba por ocurrir. Sin embargo, nadie anticipó que ese algo vendría desde el cielo. Habitantes señalaron que la presencia de drones sobrevolando la zona no era novedad. Desde hace meses, aparatos pequeños podían verse ocasionalmente en el cielo, particularmente durante las noches cuando sus luces eran visibles a la distancia. La mayoría asumía que se trataba de dispositivos de vigilancia utilizados por uno u otro grupo para monitorear movimientos. La idea de que estos mismos aparatos pudieran ser utilizados como armas simplemente no formaba parte de las preocupaciones cotidianas. Todo eso cambió con el ataque. Ahora, cada zumbido que se escucha en el cielo genera nerviosismo entre la población. Los habitantes miran hacia arriba con aprehensión, preguntándose si el punto luminoso que ven a la distancia es un avión comercial, un helicóptero de las fuerzas de seguridad, o algo mucho más peligroso que podría descargar su carga letal en cualquier momento. El miedo que ha sembrado este incidente trasciende a los grupos directamente involucrados en el conflicto. Las familias que habitan estas comunidades, la mayoría de ellas dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas que nada tienen que ver con la violencia, ahora viven con una incertidumbre adicional que se suma a las preocupaciones que ya enfrentaban. La guerra que se libra a su alrededor ha adquirido una dimensión que hace que refugiarse en casa ya no garantice seguridad. Las imágenes muestran claramente el alto grado de coordinación que mostraron los elementos atacados al momento de responder a la emergencia. A pesar del caos inicial, varios hombres adoptaron posiciones defensivas mientras otros se encargaban de evacuar al herido, demostrando un nivel de entrenamiento y disciplina
que no es común en grupos desorganizados. Esta coordinación sugiere que la célula RN00 contaba con protocolos establecidos para situaciones de emergencia, aunque probablemente ninguno de ellos contemplaba un ataque desde el aire. Los videos captaron también los intentos de algunos elementos por localizar visualmente el dron, mientras otros proporcionaban cobertura. Las armas largas que portaban apuntaban hacia el cielo en distintas direcciones, buscando un objetivo que resultaba difícil de identificar contra el fondo brillante del cielo diurno. Esta escena ilustra perfectamente la vulnerabilidad que enfrentan quienes son atacados por estos aparatos. Incluso con armamento de alto calibre, responder efectivamente a un dron requiere habilidades y equipo específicos que la mayoría no posee. De acuerdo con medios locales, algunos elementos lograron dispersarse hacia la vegetación circundante, y no fueron vistos nuevamente en los videos. Su destino es incierto, al igual que el número exacto de personas afectadas por el ataque. Las grabaciones terminan con la camioneta alejándose a toda velocidad y el zumbido del dron desvaneciéndose gradualmente, dejando tras de sí un escenario de destrucción y preguntas sin respuesta. El ataque contra la célula RN00 se inscribe en un contexto más amplio de violencia que ha azotado a Sinaloa durante los últimos tiempos. La disputa entre facciones por el control del territorio ha generado enfrentamientos en múltiples puntos del estado, desde las zonas urbanas de Culiacán hasta las remotas comunidades serranas, donde el acceso de las autoridades resulta prácticamente imposible. Según analistas de seguridad, el conflicto actual tiene raíces profundas que se remontan a divisiones internas que fueron gestándose durante años. Lo que alguna vez funcionó como una estructura relativamente cohesionada, se ha fragmentado en facciones que ahora se disputan el control de rutas, territorios y mercados que antes compartían. Esta fragmentación ha resultado en un incremento significativo de la violencia, con cada grupo buscando debilitar a sus rivales mientras consolida su propia posición. La Sierra Sinaloense representa un territorio particularmente valioso en esta disputa. Sus caminos de terracería, aunque difíciles de transitar, conectan zonas productivas con puntos de distribución estratégicos. Quien controla estas rutas tiene ventajas significativas en términos de movilidad y logística, lo que explica la intensidad de los enfrentamientos que se registran en comunidades como el Otita Cross y sus alrededores. El uso de drones añade una nueva dimensión a este conflicto, elevando significativamente los costos y riesgos para todos los involucrados. La capacidad de atacar desde el aire, sin exponer a personal propio y generando un efecto psicológico devastador, otorga ventajas tácticas que pueden resultar decisivas en enfrentamientos puntuales. Quien domine esta tecnología tendrá una superioridad significativa sobre rivales que dependan exclusivamente de tácticas terrestres convencionales. Las autoridades enfrentan desafíos enormes ante esta evolución de las tácticas utilizadas por los grupos armados. Los operativos tradicionales, diseñados para enfrentar amenazas terrestres, resultan insuficientes cuando el enemigo puede atacar desde el aire. La necesidad de desarrollar capacidades antidrones se vuelve urgente, pero implementar estas soluciones en zonas remotas como la Sierra Sinaloense presenta obstáculos logísticos considerables. De acuerdo con medios locales, las fuerzas de seguridad han incrementado su presencia en la región, aunque la vastedad del territorio y las dificultades de acceso limitan significativamente su capacidad de respuesta. Los caminos de terracería que serpentean por la sierra permiten a los grupos armados moverse con relativa libertad, estableciendo posiciones y retirándose antes de que las autoridades puedan reaccionar. El ataque con drones complica aún más esta situación. Si los grupos armados pueden atacar desde el aire, las emboscadas tradicionales contra convoys de seguridad adquieren una peligrosidad adicional. Los elementos desplegados en la zona deben ahora considerar amenazas que vienen no solo de los costados del camino, sino también desde arriba, multiplicando exponencialmente la complejidad de cualquier operativo. Habitantes señalaron que la presencia de fuerzas de seguridad en las horas posteriores al ataque brindó cierta tranquilidad temporal, aunque la incertidumbre sobre lo que vendrá persiste.
Las comunidades serranas han aprendido a convivir con la violencia que las rodea, adaptando sus rutinas y limitando sus movimientos para minimizar riesgos. Sin embargo, la introducción de ataques aéreos representa una variable nueva que nadie sabe exactamente cómo enfrentar.